1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 13 a 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Amén. Padre, te pedimos que en este tiempo la predicación de tu palabra, que primero que sea de aliento, de ánimo para nosotros, para tus hijos, para esta iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos tener aún más confianza en la segunda venida de Cristo y que podamos estar esperándola con más ansias, preparándonos para ese día final. Ya sea el día de nuestra muerte o el día cuando Él regrese en las nubes. Te pedimos, Señor, que podamos estar preparados. Entonces, obra en cada corazón. Señor, si hay personas aquí que no están preparados porque todavía andan en sus pecados y no te conocen, te pedimos, Señor, que los convenzas hoy de sus pecados, que están en el camino de enfrentar la muerte sin ti, la muerte sin la salvación. Te pedimos, Señor, que podamos poner atención a tu palabra, entenderla y después vivirla. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Uno de los temas que más parece atraerle el interés de los cristianos es el tema de los últimos días. ¿Cuándo Cristo va a regresar? ¿Cómo serán los eventos en ese tiempo? El estudio de los últimos tiempos, que se llama la escatología, es el tema de muchas conferencias. A veces parece ser el tema de muchas iglesias, el tema más importante para muchas iglesias y muchos pastores, o casi no hablan ninguna otra cosa. Y sin duda es muy importante. La Biblia nos habla de los últimos días y por eso deberíamos entender lo que nos dice. No deberíamos solamente seguir a los hombres, no deberíamos aferrarnos a lo que siempre hemos creído. Deberíamos entender lo que dice la palabra de Dios en su contexto y en cuanto al regreso de Cristo y los eventos que van a suceder en el futuro. El problema no es tanto el estudio de los últimos días. El problema es que hoy en día el estudio de la escatología se ha convertido casi siempre en solamente un tema para debate y nada más. Como cada vez que los cristianos hablan de cuando Cristo va a regresar o del milenio o del juicio final, es solamente para debatir, es solamente para argumentar y intentar convencer a otros de su posición. O peor, especialmente desde hace como 20 años, todo eso se convirtió en un tema para una serie de libros de ficción y después películas. Eran muy famosos en Estados Unidos, no tanto aquí, pero aquí están también. Libros y películas que han confundido a muchísimos cristianos porque ellos ponen más atención a esos libros y películas que la misma palabra de Dios. Personas se han enriquecido por aprovecharse del interés no siempre sano de los cristianos en cuanto a este tema. Como digo, cristianos que tomen más en serio un libro de ficción y saquen sus creencias de él, pero no pasen tiempo leyendo sus Biblias. Por eso tanta confusión hoy en día en cuanto a este tema. Nuestro pasaje hoy en día ha sido uno de los más debatidos en cuanto al tema de los últimos días. Pero como apenas leímos, Pablo nos dice aquí lo que es su propósito en escribirnos esas palabras. Y también nos dice cómo los cristianos deben responder a esta enseñanza. Su propósito se encuentra en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo escribió este pasaje para que los tesalonicenses no se entristecieran como los que no tenían esperanza en cuanto a sus muertos. Ellos no entendían plenamente qué iba a pasar con aquellos
que habían muerto antes de la segunda venida de Cristo. Y por eso que no entendían, estaban confundidos, no podían vivir en esperanza, sino en tristeza, en mucha duda. No sé lo que va a pasar con ese ser querido que ya ha muerto. Entonces Pablo escribe eso como un pasaje muy práctico, escrito en una razón práctica. Y después, al final del pasaje, en versículo 18, Pablo nos dice cómo deberíamos responder a esta enseñanza. Por tanto, tomando esto en cuenta, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Entonces, la respuesta de un cristiano a escuchar este mensaje de hoy, después de estudiar esta parte de la palabra de Dios, no debería ser salir de aquí y pelear con la gente para defender su propia posición en cuanto a cuándo Cristo va a regresar y todas esas cosas. Deberíamos salir de aquí, terminar el culto y conscientemente buscar cómo alentarnos los unos a los otros con esas palabras. Hermano, Cristo va a regresar. Tal vez no estamos de acuerdo exactamente cuándo y cómo, pero Cristo va a regresar. Que nos animemos con esas palabras. Ese es el punto de este pasaje. No para debatir y no para simplemente probar tu posición en cuanto a la escatología. Y el enfoque entonces de nuestra creencia en los últimos días debe estar en el hermano, no en nosotros. Perdemos hace muchas veces. Tenemos una posición, una creencia. Tal vez es correcta, tal vez no. Pero lo más importante para nosotros es probar que yo tengo la posición correcta y convencer a los demás para que también estén en lo correcto, en vez de ¿cómo puedo amar más a mis hermanos en Cristo? Porque no olvidemos el contexto. El pasaje anterior era en cuanto al tema del amor fraternal. Cómo amarnos unos a otros. Cómo sacrificar muchas veces para mostrar amor a otras personas. El amor fraternal alienta, anima, no pierde su tiempo causando divisiones innecesarias en la iglesia. Que es precisamente nuestra posición en cuanto a la escatología como iglesia y como denominación. Podemos creer lo que creemos, cada uno, sin causar conflictos y divisiones. Nuestro estudio de ese tema debería alentarnos. Deberíamos alentarnos unos a otros con esas palabras. Cristo va a regresar. Ese es lo más importante aquí de nuestro texto. Por eso Pablo escribió el pasaje, para alentar a los tesalonicenses. Ellos estaban sufriendo un dolor muy profundo por la pérdida de sus hermanos en Cristo, no solamente porque ya no estaban con ellos, sino porque no sabían qué iba a pasar con los muertos cuando Cristo regresara. Y por eso Pablo escribe aquí que los muertos en Cristo también resucitarán. Que vamos a estar juntos, vivos y muertos como hermanos en Cristo, con Él para toda la eternidad. Entonces, la resurrección de los muertos en el día del regreso de Cristo no es solamente una doctrina para aprender, también es un consuelo para el cristiano, sabiendo que va a volver a ver a sus hermanos otra vez y que va a poder pasar la eternidad con su familia espiritual. Entonces, que entendamos primero aquí el propósito de Pablo escribir este pasaje y también cómo deberíamos responder. Para que eso no se convierta en un pasaje que solamente usamos para un debate o para convencer a otros en cuanto a su creencia en los últimos tiempos. Sin duda, hay cosas que podemos y deberíamos aprender aquí del tema de la segunda venida de Cristo. Y queremos tener una creencia bíblica en cuanto al tema. Ante todo, lo que aprendemos aquí sea para consolación para nosotros, para ánimo para nosotros. Aprendemos aquí en que no tenemos que estar tristes ante la muerte de un hijo de Dios, porque Cristo resucitó y Cristo regresará. Esas dos cosas. No tenemos que estar tristes primero ante la muerte de un hijo de Dios, porque Cristo resucitó. Eso Pablo escribió primero en versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Solamente la creencia de la muerte de Cristo es algo obviamente esencial para la salvación. Cristo tenía que morir por nuestros pecados para que nosotros no tengamos que pagar el precio por los pecados que cometemos, que es lo que merecemos, que es la muerte eterna. Pero también la resurrección de Cristo es una doctrina esencial para la salvación. Si una persona niega que Cristo resucitó, no puede ser un cristiano. Porque la muerte de Cristo no hizo nada si la muerte le conquistó.
Pero cuando vemos que Cristo venció la muerte, ganando la victoria sobre aquel que domina al ser humano, entonces podemos tener más confianza para nosotros y en nuestra vida eterna. ¿Qué es lo que Pablo explicó de manera muy sencilla en 1 Corintios 15, 3 y 4? Porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo, primero, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Decimos también el credo, pues que Cristo fue muerto, sepultado y resucitó. Aquí en nuestro texto vemos lo mismo. Creemos, dice Pablo, que Jesús murió y resucitó. Pero esa doctrina de la resurrección de Cristo no tiene que ver simplemente con el hecho de que con eso ya somos salvos, sino también que con eso vamos a vivir para siempre. En 1 Corintios, Pablo dijo que Cristo es las primicias de los que duermen. ¿Qué significa? Que Cristo resucitó primero, mostrando lo que va a suceder con cada otro hijo de Dios. Puesto que Cristo resucitó, nosotros también. Todo aquel que muere en Cristo vivirá también en Él. Esa es la razón por la cual no tenemos que estar tristes ante la muerte de un hijo de Dios. Ni tenemos que estar tristes pensando en nuestra propia muerte. Porque todos los que han recibido la salvación en Cristo, debido a su muerte y resurrección, van a vivir con Él, van a resucitar así como Él resucitó. Aquí vemos que Pablo usa la palabra dormir para referirse a la muerte, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 15, al final no precederemos a los que durmieron. Ahora, esta era una manera muy común en ese tiempo para hablar de la muerte. Aquí no significa que alguien en verdad no muera, está dormido hasta el día final. No, significa la muerte. ¿Cómo sabemos? Volvemos lo que Cristo dijo en cuanto a Lázaro. Cristo dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos no entendieron, porque dijeron, qué bueno que está durmiendo, entonces se va a mejorar. Y Cristo dijo, Lázaro ha muerto. Pues ahí está. Entonces, cuando habla aquí en la Biblia de dormir, se refiere a la muerte. Y lo que Pablo dice aquí de aquellos cristianos que han muerto antes del regreso de Cristo, es que van a resucitar. Dios los traerá con Jesús. Cuando Cristo regrese, los muertos, así como los vivos de ese tiempo, que son sus hijos, todos van a ascender juntos con Él. No habrá distinción entre vivos y muertos en el regreso de Cristo en ese tiempo. Los que han muerto antes de su venida no van a perder nada. Esa es la confianza en la resurrección de Cristo. Promete vida para el creyente. Vamos a morir físicamente, pero no vamos a morir para siempre. Vamos a resucitar cuando venga Cristo y vamos a reinar con Él en cuerpos resucitados y glorificados para siempre. Es la misma confianza de aquellos que han muerto en Cristo, así para aquellos que van a estar vivos en el momento cuando Cristo regrese. Y por eso primero no tenemos que estar tristes ante la muerte de un hijo de Dios, porque no va a perder nada. O pensando si nosotros vamos a morir antes de que Cristo regrese, no vamos a perder nada. Cristo murió, pero también resucitó. Y por eso nosotros que estamos en Él vamos a resucitar también. Eso nos consuela, nos da aliento y debemos alentarnos unos a otros con esas palabras. Ahora tu cuerpo está muy mal, te sientes mal casi todo el tiempo. Un día vas a morir y esa es ganancia para ti, pues después de morir vas a tener un cuerpo glorificado. Estamos mal muchas veces, pues, no quiero que muera. No queremos que nadie muera. Pero hay personas que sufren tanto, ¿verdad? Todo el tiempo, que es tanta misericordia de Dios que Dios los lleve con Él. Y no van a perder nada. Ya van a estar con Cristo y en el día final van a tener cuerpos nuevos, glorificados, así como todos nosotros. Es que no pensemos tan carnalmente, tan físicamente las cosas. Vamos a estar esperando con ansia ese momento cuando todos nosotros ya estemos en cuerpos glorificados, sin pecado, sin dolor, para poder estar con Cristo para siempre. Pero también vemos aquí en nuestro pasaje que no tenemos que estar tristes ante la muerte de un hijo de Dios, porque Cristo regresará. Vemos Pablo continuando con su tema en versículo 15. Enfatizó la resurrección,
Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el día del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, no hay ninguna desventaja para aquellos que han muerto antes de la segunda venida. Aquellos que están vivos, aquellos que están muertos, van a estar juntos. Cristo va a levantar a todos con Él en el día final. Y después Pablo en versículos 16 y 17 explica un poquito, nada más un poquito, de cómo será la venida de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, este pasaje nos dice lo suficiente para entender el tema de Pablo aquí, para dar consuelo a los hijos de Dios. Los vivos, así como los muertos, van a estar juntos con Cristo. Pero Pablo no entra en muchísimo detalle. Pablo no habla con el detalle que nos gustaría leer para saber todo lo que va a pasar en este momento. Por eso hay tanto debate todavía entre cristianos. Pero recuerden, el propósito de Pablo aquí no es darnos una teología sistemática en cuanto a la escatología. Está escribiendo para consolar a los cristianos, para dar ánimo a los que estaban tristes y sufriendo porque no entendían lo que estaba sucediendo. Aquí nos dice algunas cosas básicas que podemos tomar y usar para formar una escatología correcta y bíblica, por supuesto. Pero el enfoque de Pablo es el ánimo, el aliento de los hijos de Dios. Veamos lo que dice aquí. Primero, el Señor mismo descenderá del cielo. El regreso de Cristo será presencial, será físico. Cristo, el Hijo de Dios, en su cuerpo glorificado, descenderá del cielo. ¿Está de acuerdo con lo que leemos en Hechos 1 también? Las palabras de los ángeles después de que Cristo ascendió. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. También vemos cómo regresa. Pablo dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La idea aquí es de una entrada triunfal del rey o de un líder militar. Los ciudadanos romanos hace tiempo, así como los tesalonicenses, hubieran estado muy familiarizados con eso. El heraldo anunciando la entrada de una persona con las trompetas tocando alrededor, proclamando, preparando a la multitud para su venida. Si regresara, por ejemplo, un general del ejército de la guerra y estaba en camino para entrar a la ciudad, él no entró a la ciudad escondidos, ¿no? Las trompetas, el heraldo diciendo, ya regresa el general tal, y todos saliendo a la calle para recibirle. Esa es la idea aquí. Todas las tres descripciones hablan de lo mismo, el anuncio preparando a la gente para la venida de Cristo. Voz de mando se refiere a una orden dada a subordinados. Aquí puede referirse a tal vez Cristo mandando a los muertos a levantarse, o simplemente el anuncio del cielo. Pues la voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, todo al mismo tiempo. Y entendiendo que la trompeta aquí no como para algo, un canto musical. Estaba usando en el ejército la trompeta para dar señales, para órdenes. Así será en la segunda venida de Cristo. Así será el momento cuando Cristo venga otra vez y resucite a los muertos y todos van a estar con Él para siempre. Entonces vemos primero muy claramente que no hay nada secreto de esta venida de Cristo. Que no hay nada escondido. Cuando Cristo regrese por los suyos, no va a venir de manera invisible y arrebatar a sus hijos sin que nadie sepa lo que está pasando. No, como Zacarías profetizó muy claramente, todo ojo le verá. Los cielos van a estar abiertos. El arcángel va a estar anunciando la trompeta celestial. Cristo va a venir en gloria cuando regrese para juntar a sus hijos para estar con Él para siempre. Es el contexto aquí. Cristo va a regresar con todo este anuncio y primero dice, los muertos en Cristo resucitarán. Ellos primero.
Después los que viven, los que habían quedado, y todos serán arrebatados juntos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con Él para siempre. Entonces sí creemos en un arrebatamiento, pero no creemos en un arrebatamiento secreto, un rapto secreto. No es bíblico. Y todo eso que vemos aquí está de acuerdo con el contexto bíblico. Si ven conmigo en 1 Corintios 15, 51 a 52, podemos ver otros pasajes, la palabra de Dios, que apoyan lo que vemos aquí en nuestro texto. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, 51, 52. No todos dormiremos. Algunos van a estar muertos, pero no todos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuál es? Lo que apenas vimos, la trompeta que anuncia la venida de Cristo. En ese momento todos los hijos de Dios serán transformados, muertos y vivos. Aquí dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es exactamente lo que vemos en 1 Tesalonicenses 4. Cristo va a regresar con el anuncio de la trompeta, los muertos resucitados y todos juntos con el Señor para siempre. Lo mismo vemos en Mateo 24, 31. Que pueden buscar, nomás escuchar. Mateo 24, 31. Cristo, hablando aquí de los últimos días, dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hacia el otro. Aquí lo vemos otra vez. Esta trompeta llamará al pueblo de Dios de todo el mundo. Entonces todo está de acuerdo. Cristo vendrá con sus ángeles, con el sonido de la trompeta, llamando a los suyos, vivos y muertos, para venir con Él y estar con Él para siempre. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, otra vez enfatizando que no hay ninguna desventaja para aquellos que han muerto antes de la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a pensar en algunos puntos prácticos aquí. Primero, otra vez enfatizo, no hay nada secreto aquí. Al contrario, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios nos muestra que todo el mundo va a saber lo que está sucediendo. Esa es la entrada triunfal del Rey. El Cordero que fue crucificado regresará como el león que va a juzgar y reinar. La idea de que de repente un día todos creyentes van a desaparecer y nadie sabrá lo que pasó con ellos simplemente no es bíblico. No se encuentra en la palabra de Dios. El punto aquí es que Cristo vendrá en gloria con sus ángeles anunciando a todos el día final. Seremos arrebatados sin duda, como dice, pero no de manera secreta. La Biblia nunca habla de un rapto secreto, sino la segunda venida de Cristo como algo público y triunfal. Tampoco creemos en dos regresos de Cristo. No creemos en dos segundas venidas. Una cuando viene en las nubes para arrebatar secretamente a los suyos, y otra cuando regresa después de 7 años de la tribulación para reinar aquí con un milenio un milenio de 1000 años. Tampoco creemos en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de una sola segunda venida de Cristo, no dos. Esa es la que vemos aquí. Y es lo que vemos en capítulo 5, versículos 1 a 11, que va a ser el tema del mensaje en 8 días. Porque en el siguiente pasaje Pablo continúa con el mismo tema, más con diferente enfoque, hablando ahora del juicio final. Pero sigue describiendo el mismo momento. Cristo vendrá en gloria, anunciado por los ángeles y la trompeta. Arrebatará a todos los suyos, vivos y muertos, para estar con Él. En este mismo día del Señor, como vemos en capítulo 5 y en Mateo 24, Cristo va a juzgar. Va a resucitar también a los injustos y juzgarlos para siempre. Eso digo para aclarar lo que creemos en la palabra de Dios, porque hoy en día hay muchas otras posiciones. Yo siempre tengo la idea de que si una persona ve en la Biblia, sin sus ideas pasadas, sin las interpretaciones de otras iglesias, otros pastores,
y nada más lee lo que dice la palabra, nada más va a encontrar una sola segunda venida. Tienes que torcer un poquito para encontrar dos. Entonces creemos en una sola segunda venida. Y vemos lo que va a pasar en ese día, en versículo 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra que se usa aquí en versículo 17, recibir, es una palabra muy importante. Vamos, dice, a recibir al Señor en el aire. Esta palabra recibir, en el original, se usa 2 o 3 veces en la palabra de Dios. Y una de esas veces se encuentra en el mismo contexto del regreso de Cristo. Vayan conmigo sus Biblias a Mateo 25. Mateo 24 también habla de este tema, de la tribulación antes de que Cristo regrese en una sola segunda venida y cómo será su regreso. Dejamos eso por un momento y llegamos al capítulo 25. Y en Mateo 25 leemos de las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Una parábola que Cristo contó. Cristo contó esta parábola para enseñar la importancia de estar preparados para el día final. Sabemos eso porque dice en versículo 13, terminando la historia, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque leamos la historia. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solamente vemos la importancia de estar preparado para el resto de Cristo. Pero fíjense aquí que encontramos la misma palabra recibir. La misma palabra que se encuentra en nuestro texto en 1 Tesalonicenses. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fíjense en la semejanza con nuestro texto. Aquí dice: oyó un clamor y después el anuncio. Y en nuestro texto, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Lo mismo. ¿Cómo sabemos que es lo mismo? La misma palabra usada: recibir al esposo. Vamos a recibir al Señor en el aire. Se refiere al mismo momento. Cristo viene con el anuncio. Todos van a saber, para recoger a los suyos. Aquí 5 eran prudentes, estaban preparados para Cristo, y 5 insensatas. Podemos ver que eran incrédulas. En el mismo día final, las 5 vírgenes, los hijos de Dios, llevados con él, y los incrédulos, aquí se cerró la puerta. No los conozco. Y Cristo dijo esas palabras en otro contexto, ¿se acuerdan? No os conozcan, vayan al infierno, al fuego eterno. Entonces, hermanos, que no saquemos nuestra escatología de pastores y libros y todo, sino de la misma palabra de Dios. ¿Sí? Comparando pasaje con pasaje, viendo cómo se junta todo. Es lo que está pasando, lo que va a pasar en el día final. Cristo va a venir con el anuncio. Vamos a recibirle. Y esta palabra no habla de que Cristo va a descender, vamos a recibirle y después va a descender a la tierra para estar aquí 1000 años. ¿Qué pasó en la parábola? Las vírgenes salieron para recibirle y continuaron con él a las bodas. Y lo mismo, cuando Cristo viene, vamos a recibirle
y vamos a continuar con Él a las bodas del Cordero y vivir con Él para siempre. Muy difícil meter 7 años de tribulación o 1000 años de milenio aquí, no hay espacio. Cristo viene, somos arrebatados con Él, vamos a recibirle en el aire y vamos a estar con Él para siempre. Entonces, por supuesto, como he dicho, el propósito de Pablo aquí no es darnos todos los detalles. Si no estamos todos de acuerdo con lo que apenas dije, no hay problema. Pero lo que Pablo quiere comunicar es esto. Cuando Cristo regrese en todo su honor y gloria, todos los que han muerto con Él resucitarán, todos los que están vivos también ascenderán con Él para estar juntos para siempre. Y así, versículo 18, regresando a nuestro pasaje, podemos estar consolados y podemos consolarnos unos a otros. Entonces, en este pasaje, por lo menos Pablo no está tan interesado en darnos cada detalle de la escatología. Está más interesado en el bienestar de sus ovejas. Pablo, como un buen pastor, no quiere simplemente entrar en un debate para ganar, sino quiere que ellos estuvieran consolados, que pudieran consolarlos, animarlos, alentarlos unos a otros. Todos nosotros, todos hijos de Dios aquí, vivos o muertos, en el día final, cuando venga Cristo, seremos arrebatados con Él y estaremos siempre con Él. Esto es lo que consuela al Hijo de Dios. Entonces, lo primero que tomamos de este pasaje como aplicación es precisamente cómo responder a la muerte de un cristiano. Sin duda, hay tristeza cuando muere un hermano en Cristo, ninguna duda. Cristo nunca nos ha dicho que no debemos sentir tristeza por la muerte. Cristo mismo lloró cuando Lázaro murió, aún sabiendo que le iba a resucitar. Lo que Pablo nos dice aquí es que no podemos sentir tristeza sin esperanza. No podemos llorar como los incrédulos que no tienen esperanza, que saben que no puede ver a esta persona jamás. Cada cristiano va a estar con Cristo para siempre en el día final, ya sea que esté viviendo entonces o que haya muerto antes. No tenemos que temer la muerte ni llorar en desesperación, porque todos los hijos de Dios van a resucitar en el día final y estarán con Dios para siempre. Como hemos visto, Dios, en la voluntad de Dios, en 10 años no hemos tenido un miembro, un asistente regular de esa iglesia fallecer, pero va a suceder. Va a suceder. ¿Y cómo vamos a responder? En tristeza, por supuesto. Las lágrimas no son malas, pero sin desesperación. No vamos a llorar como los incrédulos. Sabemos cómo lloran, ¿verdad? Hemos visto, yo lo he visto, personas que saben que no hay esperanza. Tal vez no van a admitir que su ser querido está en el infierno, pero saben que ya. Nosotros no, porque vamos a verlos otra vez en un lugar mucho mejor también. Entonces no tememos la muerte de ningún hermano en Cristo, y no tememos nuestra propia muerte tampoco. Y en segundo lugar, y esto está muy relacionado, tenemos que pensar también en los que mueren sin Cristo. Eso es diferente. Y Pablo no toca el tema aquí explícitamente, pero leemos en otras partes de la palabra de Dios que los incrédulos también van a resucitar, pero a la muerte eterna, no a la vida eterna. Pablo dijo en Hechos 24, ha de haber resurrección en los muertos, así de justos como de injustos. Cristo dijo en Juan 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección y vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección y condenación. Todos van a resucitar, pero algunos a vida y otros a condenación. Entonces, en este día final, este mismo día, cuando Cristo regrese por los suyos, también habrá resurrección de los injustos para su condenación. Por eso, primero, deberíamos orar por nuestros seres queridos que no conocen a Cristo. Y deberíamos evangelizarlos y no tener miedo, para que Dios nos use, para que tengan misericordia de ellos y sean salvos. Y para alguien aquí que no tiene a Cristo, alguien aquí que no puede estar consolado pensando en la muerte o en el regreso de Cristo,
porque sigues en tus pecados, tú no quieres que Cristo regrese pronto. Tú no quieres que Cristo regrese porque no estás preparado. El día final para ti no será un día glorioso, porque estarás bajo la ira y la condenación de Dios para siempre debido a tus pecados. Que hoy entonces sea el día cuando puedes por primera vez estar consolado pensando en la muerte. Porque sé honesto, la muerte te espanta. Y debes estar espantado, porque vas a resucitar el día final, personalmente para morir para siempre. Pero hoy, si escuchas la voz de Cristo, si te arrepientes de esos pecados que están condenando para siempre de todos modos, si crees solamente en Cristo como el salvador de tus pecados, hoy puede ser el día cuando por primera vez puedes salir de aquí gozoso y confiando, sabiendo sin duda lo que te va a pasar después de tu muerte. Hoy puede ser el día de tu salvación. Por eso oramos. Que apliquemos entonces este pasaje conforme al propósito por el cual fue escrito. Que nos alentemos unos a otros con estas palabras. En vez de solamente debatir y argumentar sin razón en cuanto a los detalles de la segunda venida de Cristo, que seamos consolados y animados con la verdad de que Cristo va a regresar y que un día vamos a estar todos juntos para siempre. Obviamente quiero enfatizar para que no haya ninguna confusión, no estoy diciendo que es malo estudiar de los últimos días. Deberíamos saber lo que creemos conforme a las Escrituras. Y he mencionado algunas cosas explícitas. El arrepentimiento no va a ser secreto, eso es muy obvio. Otras cosas implícitas, tal vez tenemos diferencias. Está bien que cada uno esté convencido en su propia mente de lo que cree. Nada más con cuidado de estudiar la palabra de Dios y no solamente hacer caso a cierto pastor o cierta creencia. Pero terminando el mensaje, es mucho más importante que sigamos animados, alentados, confiando, que necesariamente todos de acuerdo en cuanto a escatología. Eso no me interesa tanto. Es más importante mostrar amor los unos con los otros que ganar un debate y convencer a otra persona de tu perspectiva. Que seamos animados con esta verdad como cristianos y que también usemos esta parte de la palabra de Dios para animar, para consolar a otros. Cristo resucitó y Cristo regresará. En eso estamos de acuerdo. Pero no tenemos que estar tristes ante la muerte de un hijo de Dios, porque Cristo resucitó y Cristo regresará. Que nos alentemos unos a los otros con esas palabras. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por tu palabra que sí nos anima cuando tenemos dudas o confusiones, tristeza. Te pedimos, Señor, primero que podamos estar alentados o animados con esta verdad. Tal vez no conocemos a tantas personas que han muerto en el Señor, pero algunos. Y podemos tener la esperanza que vamos a estar juntos para siempre. Y más, Señor, te pedimos que nos prepares para el momento cuando en tu voluntad tú decides quitar a alguien de esta iglesia. El momento cuando tú quieres llevar a alguien para estar en tu presencia para siempre. Señor, prepáranos para que respondamos correctamente. Con tristeza, pero no con desesperación, sino con la esperanza de que esta persona está con su Dios. Y en el día final va a resucitar y vamos a estar contigo para siempre. Te pedimos, Señor, por la persona aquí que no tiene esa esperanza en su propia vida, primero, que pueden tener su necesidad de la salvación, que tú requieres mucho más que solamente asistir a la iglesia para estar bien contigo. Tú requieres un cambio de vida. Un cambio que solamente tú puedes hacer. Te pedimos, Señor, que para los incrédulos aquí, que hoy puedan salir con mucho miedo. Señor, llena a esas personas con miedo hoy. Miedo de lo que va a pasar con sus almas en el día final.
Pero no miedo simplemente para vivir miedo, sino miedo para buscarte a ti. Miedo que los impulsa a buscar la salvación en Cristo Jesús y abandonar sus pecados y creer solamente en ti. Y te pedimos, Señor, por nosotros, tus hijos aquí, que tenemos muchos familiares incrédulos. Algunos ya han muerto sin conocer a Cristo. Y sabemos que ya no podemos orar por ellos. Nos confiamos, Señor, en tu decisión y en tu voluntad. Pues sí podemos orar y sí podemos esforzarnos a evangelizar a aquellos que todavía no te conocen y están vivos. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nuestros seres queridos y que te puedan conocer antes de que sea demasiado tarde. Que nos uses y que también que uses nuestra iglesia. Entonces, Señor, consuélanos con esas palabras, anímanos con nuestra esperanza de que Cristo resucitó y por eso nosotros también vamos a resucitar, que Cristo regresará y vamos a estar con Él para siempre. Gracias, Señor, en su nombre. Amén.